Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Camilo Andrés Betancourt Restrepo. Bueno, no sé si primero me presentas tú o sigo yo. Como prefieras, estás en casa. Listo, perfecto. No, dejémoslo así sin tanto formalismo. Me presento ante todos. Mi nombre es Camilo Andrés Betancourt Restrepo. Un placer conocerlos. Y voy a decirles un poco de mi profesión. Yo soy técnico en investigación judicial, soy técnico en criminalística, soy tecnólogo en gestión administrativa, profesional en psicología, especialista en derecho penal y criminología, magíster en psicología jurídica y forense. Trabajo como investigador judicial y como psicólogo perito forense en una marca propia que se llama Elemental Investigaciones Integrales. Por lo que podrán escuchar, mi experiencia no es en conceptos clínicos ni en el ámbito clínico, sino en el ámbito forense. Y me relaciono principalmente con fenómenos de índole jurídico penal. Estamos hablando entonces de actos delictivos, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de homicidios, secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, entre otros. Y mi trabajo como perito es principalmente todo lo relacionado con la evaluación psicológica forense y en algunos casos ya con conceptos psicológicos, estudios de historias clínicas, análisis de variables de credibilidad, pero principalmente la evaluación psicológica forense. ¿Qué significa esto? Que mi trabajo a lo largo del tiempo se ha encaminado principalmente al entendimiento del sujeto o del ser humano eh, en pro al sistema jurídico. Es decir, bajo la finalidad de contestarle al derecho alguna pregunta que tenga dentro de un proceso. Por ejemplo, si hay un proceso de si una persona es em, capaz a nivel cognitivo de entender las consecuencias de sus actos, o si una persona tiene una condición a nivel cognitivo comportamental que le impida comprender la ilicitud de un acto ilegal que acaba de cometer. Todo eso es algo que yo analizo. También si una persona es propensa a la comisión de conductas delictivas, como se hace mucho en el tema de los perfiles psicológicos criminales. O incluso si una persona a raíz de un evento delictivo o de un evento lesivo ha tenido una serie de alteraciones cognitivas, comportamentales, que se puedan rastrear como un daño psicológico por un evento puntual, dígase una violación, una tentativa de homicidio, un secuestro, una tortura, etcétera, etcétera. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque aun cuando obviamente el forense interactúa con diferentes conceptos de la salud mental y de los diagnósticos, del psicodiagnóstico, no tenemos el enfoque clínico. Es decir, nuestra orientación no es tratar a una persona bajo un- una pretensión de que se sienta mejor. El enfoque principal del forense va a ser más un tema de diagnóstico, saber qué tiene la persona y contestar alguna pregunta que se tenga. Hago esta aclaración porque en el tema que vamos a tratar hoy vamos a comprender muchísimas cosas que veo diariamente en mi trabajo, pero al mismo tiempo lo vamos a mirar desde una visión fenomenológica, es decir, desde una perspectiva que nos va a permitir entender. Luego, si ustedes quieren, pueden buscar información que les permita ampliar ya desde una perspectiva más clínica. Pero por el momento, creo que la base de lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser principalmente de comprensión. Entender qué es lo que pasa ahí en ese cerebro, qué es lo que pasa ahí en esa mente de una persona que comete tal o cual conducta de carácter impulsivo. También esto nos va a permitir, muy de la mano del DSM,
entender qué son los árboles de decisión, entender qué es un diagnóstico diferencial y por qué es necesario comprender estos dos últimos conceptos para hacer un muy buen diagnóstico a nivel eh, de salud mental, a nivel psicológico. Frente a esto, también quiero generar un paréntesis gigantesco. Lo que vamos a tratar acá no se trata de corrientes, es decir, no importa si ustedes son psicodinámicos, o si ustedes son humanistas, o si ustedes son cognitivos, o si ustedes son de la corriente que sean. Porque lo que vamos a tratar el día de hoy trasciende a todas o vincula a todas, me gusta más la palabra vincular, vincula realmente a todas las corrientes de pensamiento en psicología. Y esto es por algo muy sencillo. Las teorías se discuten, el hecho de que tenemos un cerebro no, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de eso, de ese cerebro y cómo se relaciona con lo cognitivo, con lo comportamental, con nuestra... Te silencio el micrófono, Carlos. Ah, ya, Ya. no me quieren escuchar más. Bueno, ¿cómo se relaciona con todo esto? También quiero generar un énfasis. Eh, yo no soy neuro, pero a pesar de no ser un neuro, en el trabajo forense y en sí en el trabajo psicológico, es fundamental comprender la relación entre lo cognitivo y la base anatómica que todos tenemos. No podemos ignorar que tenemos un cerebro y que es necesario comprenderlo independientemente de la rama que seamos y del campo que seamos para generar una buena comprensión del sujeto humano. ¿Listo? Ahora sí, acabando ese paréntesis tan largo y esa presentación, les quiero pedir un enorme favor. Quiero que hagamos de esto algo mucho más interactivo. Somos 69 personas y no quiero yo hablar solo. Entonces, quiero que por favor ustedes participen mucho, pregunten mucho y también me apoyen mucho. Porque como vamos a hablar del cerebro, ¿sí? Necesito que si ustedes no comprenden algo, no entienden algo, de una vez lo pregunten y que si estamos hablando de una estructura cerebral, que es muy difícil comprenderlo sin verlo, y tienen la posibilidad de buscar en sus celulares o de buscar en los computadores. ¿A qué nos referimos? Perfecto. Yo les podré estar mostrando algunas cosas, pero es difícil de solamente mostrarlo así. Es un poco complicado. Entonces necesito también de su apoyo y principalmente de su interés y participación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con esto. Si estamos hablando de conductas impulsivas, ya luego vamos a tomar también el segundo tema, que es el de regulación del estado de ánimo, pero vamos a hablar primero de conductas impulsivas. Cuando hablamos de conductas impulsivas, son múltiples las conductas impulsivas de las que nos podemos referir, ¿sí? Pueden haber conductas impulsivas a nivel sexual, pueden haber conductas impulsivas a nivel de agresividad, puede haber conductas impulsivas a nivel de toma de decisiones, puede haber conductas impulsivas en el control de los impulsos, ¿sí? Es decir, es una cuestión muy, muy, muy grande. Hay pruebas a nivel psicológico que han intentado comprender o han intentado entender lo que mejor se pueda el concepto de impulsividad. Hay una prueba de uso libre que me gusta mucho, que es el Barrat. El Barrat habla de la impulsividad y la diferencia. Impulsividad no planeada, impulsividad motriz, impulsividad cognitiva, y eso nos va a permitir entender que la impulsividad también se puede generar en un polo ansioso. Es decir, una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada tiene problemas con la impulsividad cognitiva por un fenómeno que se llama taquipsiquia o saturación cognitiva. Los pensamientos van a toda y no los puede controlar, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de un tipo de impulsividad. Pero cuando estamos hablando de una persona que tiene un trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno completamente diferente, estamos hablando de un sujeto que está bien, pero ante un estímulo mínimo
estalla. Y al estallar, puede llegar a generar una conducta violenta hacia los otros. Y vamos a decir que también ahí hay un fallo en el control de los impulsos. Y cuando estamos hablando de una persona que tiene otro trastorno distinto de estos dos que acabamos de mencionar, como el trastorno disruptivo del estado de ánimo, que para los que no lo sepan es un trastorno depresivo, también implica un problema en el control de los impulsos. Y eso es porque en la persona que tiene trastorno disruptivo del estado de ánimo está constantemente de mal genio, está constantemente irritable y al estar constantemente así, ante un estímulo mínimo, puede reaccionar de forma exagerada. Y esto mismo lo vamos a encontrar en un montón de otros trastornos. Lo vamos a encontrar en el trastorno límite de la personalidad, lo vamos a encontrar en el trastorno bipolar afectivo en la fase maníaca e hipomaníaca. También lo vamos a encontrar en los trastornos de piromanía, ¿sí? También lo vamos a encontrar en el trastorno de cleptomanía, también lo vamos a encontrar en el trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Porque ahí hay un problema gravísimo en el control de los impulsos cuando hablamos de bulimia, cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria en general o cuando hablamos de anorexia. Ahí también hay un problema en el control de los impulsos. ¿Por qué hago esta aclaración? Para que no pensemos que la impulsividad únicamente nos dirige a un solo camino. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la impulsividad? La impulsividad se entiende como la incapacidad del sujeto de controlar una situación o una reacción o un pensamiento fijo. Eso es, ¿sí? La vamos a entender de la manera más sencilla del mundo. Obviamente vamos a encontrar 1000 conceptos más en torno a la impulsividad, pero quiero que la entendamos así. La impulsividad no solo es una cosa, suele distinguirse entre múltiples respuestas como tal, pero principalmente vamos a entenderla como la dificultad que tiene el sujeto para poderse controlar. Básicamente eso. Ahora, ¿por qué se genera esa incapacidad? Vamos a entender que todo viene de que tenemos un cerebro, ¿no? ¿De qué se encarga nuestro cerebro? Nuestro cerebro se encarga de muchísimas cosas, desde controlar nuestro sueño, nuestro apetito, nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera. No quiero decir que lo cognitivo, es decir, los pensamientos y todo lo que los psicólogos hacemos e identificamos y trabajamos sea únicamente la parte orgánica. No, 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 no. Pero es necesario entender que todo viene de ahí. Entonces, si hablamos directamente de impulsividad, no lo podemos desligar de un tema fundamental que son los lóbulos cerebrales. Y cuando hablamos de los lóbulos cerebrales, esto seguramente ya lo vieron, estamos hablando del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, del lóbulo parietal, del lóbulo occipital, Camilo, ¿cierto? ¿te parece si les comparto los lóbulos para que lo vayamos viendo en Por el favor. simulador? Va. Sí, me parece excelente esta idea. Vamos a mirar un simulador. Ojalá en este simulador se pudiera mostrar absolutamente todo lo que les vamos a decir, pero tiene también sus limitaciones, totalmente entendible. Pero entonces vamos a mirar primero estos lóbulos frontales de los que les estamos hablando. Bueno, miremoslo de... Bueno, sí, está bien así. Esto que vamos a ver en los colores como tal son los lóbulos cerebrales. ¿Quién me puede decir cuál es el lóbulo que está de color verde? ¿Cuál es ese? El lóbulo occipital, creo. Excelente, ese es el occipital, muy bien. ¿Quién me puede decir cuál es el lóbulo que está de color amarillo? El parietal, digo, el temporal. El temporal. Eso.
Yo dije, se va a corregir solita. Bien. ¿Y cuál es entonces el rojo? El frontal, Ese es el frontal. ¿Y alguien más que me diga cuál es el azul? El parental. Eso, parietal. Muy bien, esos son. Ahora, cuando hablamos del lóbulo frontal, trata de, Jessica, por favor, muéstranos únicamente el lóbulo frontal. Esto, excelente. Cuando tenemos entonces el lóbulo frontal, vamos a tratar de entender que el mismo se va a dividir. Vamos a entender lo que se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal básicamente, disculpen con ustedes, me permiten, tomo un poquitico de agua que ya me quedé seco. Tienes permiso, Permítanme. Camilo, dale con confianza. Muchas gracias. Mientras tanto, mis chicos, mientras Camilo va y se toma su vasito de agua, por favor recuerden para los que se inscribieron, confirmar la asistencia en el sistema, ¿vale? Vamos a darle entonces unos minutitos a Camilo para que pueda tomar el agüita y nos acompañe el resto del espacio. Buenas tardes. Una pregunta, es que a mí no me sale, Claro, cuéntame. no me sale en el campus para confirmar asistencia. ¿Qué hago? Ah, bueno, pues normalmente aparece, cuando ustedes se inscriben, aparece abajito como el espacio. Si no les aparece, tampoco pasa nada, porque como este CIFAS no es de, pues no es del que está obligatorio, o sea, no es de los que da puntos, pues no tiene afectación si no la confirman, es más como para la estadística del curso. Juliana pregunta, ¿el amarillo cuál es? Este de acá. ¿Te recuerdan a Juliana? A ver que ustedes ahorita que estaban tan pilosos. el temporal. Muy bien. ¿En qué Volvió estamos? Camilo. ¿En qué familia vamos? Camilo, puedes continuar. Bueno, listo. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, señor. Perfecto. Estábamos entonces en explicar en qué se divide el lóbulo frontal. Y para eso es necesario hablar de la corteza cerebral y específicamente de la corteza prefrontal. Básicamente, para que me entiendan, nos vamos a ubicar única y exclusivamente en el lóbulo frontal. Y cuando hablamos del lóbulo frontal, lo vamos entonces a separar. Quiero que lo separemos de esta manera. Si estamos hablando de la corteza prefrontal medial, ¿a qué creen que hace referencia? El compañero hizo un gesto y está bien, pero no sería así, sino que sería así. ¿Sí? Es decir, vamos a coger el lóbulo frontal y lo vamos a partir por la mitad. ¿Vale? Cuando estamos hablando del cuerpo, cuando estamos hablando de la corteza prefrontal, ¿alguien dijo algo? Escuché como un grito. Cuando ingresan a veces ingresan con el micrófono activo, no te preocupes. Ah, bueno, yo ya me había asustado. Listo. Cuando hablamos de la corteza prefrontal dorsolateral, ¿a qué creen que hace referencia? A los lados, ¿sí? Es decir, nos vamos a ir a los extremos como tal, a las partes visibles externas del lóbulo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la corteza prefrontal orbital, ¿sí? O dicho de otra manera, corteza prefrontal ventral. A mí me gusta más decirle ventral, pero cualquiera de las dos formas está bien, orbital o ventral. Eh, no es que refieran al centro, sino a la base, es decir, la partecita de abajo, ¿vale?
para que me entiendan. Es decir, si esta es la parte roja, el lóbulo frontal, la base obedecería a la corteza prefrontal ventral. Les voy a mostrar un pequeño video para que me entiendan. Pero antes de mostrarles ese video para que me comprendan mejor, es importante entender algo muy significativo acá. Es que no solo tenemos la corteza prefrontal medial, la dorsolateral y la ventral, sino que cuando hablamos específicamente de la ventral, que es de la que más vamos a hablar hoy, vamos a encontrar también un montón de subestructuras que son supremamente complejas, un poco difíciles de entender, pero que hoy trataremos de explicar de la mejor manera. Y con esto me refiero entonces a la ventromedial, a la ventrolateral y a la orbitofrontal, ¿sí? Vamos a entenderlo paso por paso. Entonces, primero les voy a mostrar este breve videito que lo voy a ir deteniendo para que ustedes me puedan entender. ¿Cómo comparto aquí, Jessica? Si vosotros me compartes el enlace y yo lo... Ok, listo. Ya te paso entonces el enlace. Ahora sí. ¿Por dónde me lo envías? Ya. Es que no me dejaba reproducirlo. Ya te lo estoy enviando, te lo acabo de enviar. Dime si te llegó. Listo, lo recibo. Listo. Me dices entonces cuando lo pauso. Ya voy a Lo podemos compartir. compartirlo inmediatamente y chicos, por favor, nos confirman si ven el video. Hola, en este video revisaremos ¿Escuchan? ¿Todos escuchan, chicos? Sí, Sí, señor. ¿Lo señor. escuchas? Listo. Listo, Hola, perfecto. en este video revisaremos las regiones de la corteza prefrontal, un campo esencial para comprender la conducta humana y donde aún hay muchos interrogantes por resolver. El lóbulo frontal es la porción más grande del cerebro humano, ocupando 1/3 del hemisferio cerebral y se asocia con las habilidades cognitivas más complejas. En el extremo anterior de este lóbulo se ubica la corteza prefrontal, que es la última parte del cerebro en desarrollarse, continuando hasta el final de la adolescencia. La corteza prefrontal puede dividirse en 3 regiones, Ahí, cada una para. asociadas a distintas funciones. Listo. Ahí es cuando les digo que quede de frente el cerebro, por favor, Jessy. Ahí. ¿Ahí está bien? Un poquitico antes, donde muestran la parte amarilla, eso, ahí, está perfecto. Ahí es cuando les digo de la parte de la
corteza prefrontal, ¿qué pasó? Bueno, lo que ustedes alcanzaron a ver es que no sé por qué ese... Ah, ahora sí. La parte que ustedes ven como verdecita es a la que yo me refería como la corteza prefrontal ventral, perdón, ya se me estaba olvidando a mí. Cuando estamos hablando de las partecitas que vemos amarillas, es la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? ¿Lo vamos entendiendo? Perfecto. Y ya vamos entonces a entender que la partecita azulita, que supongo todos la ven, que es la que está en medio de, es la que obedece a la medial, ¿sí? A la corteza prefrontal medial. Me gusta mucho este video porque nos permite entender estas partecitas de manera diseccionada. Entonces, ya podemos seguirlo. Jessica, por favor. Conductuales. La región dorsolateral, ubicada hacia afuera como un cobertor, provee las bases del planeamiento y la organización temporal de las actividades. El daño en esta región genera rigidez del pensamiento, es decir, dificultad para adaptarse al cambio de las reglas, así como la incapacidad para programar actividades en el orden correcto. La región medial, ubicada hacia el centro con conexión a la amígdala, se asocia a la motivación, la memoria espacial y la coordinación fina. Su afectación genera apatía y pérdida de la concentración. La región orbital, con fuerte conexión al hipotálamo, participa en el control de los impulsos y la autorregulación de las emociones. Una alteración en esta región provoca la desinhibición y el comportamiento antisocial. Espero que haya sido de tu interés y hasta la próxima. Lo que más me interesaba, aparte, pues el contenido sí es muy interesante, pero lo que más me interesaba de ese video es que vieran el cerebro y vieran la corteza prefrontal y vieran las partes como tal, para que nos ubiquemos en una imagen con la que podamos entender todo lo que vamos a tratar ahora. Lo que dicen en el video sí es cierto de todas las capacidades que tiene cada corteza como tal, pero también se quedan un poco cortos. Obviamente, es un video muy corto. La corteza prefrontal dorsolateral, que como dijimos es la de los extremos, tiene muchas más funciones. Cuando hablamos del lóbulo frontal en general, vamos a decir que es el lóbulo social por naturaleza. Es decir, es el que nos permite desempeñarnos en la vida social y entender varios aspectos de la vida social. Cuando hablamos de las cortezas como tal, y específicamente de la corteza prefrontal, nos va a entender cómo se ubican las diferentes funciones ejecutivas y otras funciones cognitivas. Cuando hablamos de la corteza prefrontal dorsolateral, vamos a encontrar también muchísimas funciones cognitivas y ejecutivas. Entre ellas, la planificación, la organización, que no son lo mismo. La planificación va de planear mis días, planear a mediano, a corto, a largo plazo. En cambio, la organización es la organización de mi entorno. También me va a permitir la secuenciación de tareas, entender que, por ejemplo, tender la cama no es solo tender la cama, sino que es una serie de pasos para poder llegar a tender la cama, lo mismo que en cualquier otra actividad. También va a estar ahí la resolución de problemas, entender cómo puedo llegar de manera más sencilla a una respuesta eficaz ante una situación problemática en mi vida o en un problema que se me plantea en el papel. La memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, y esto es fundamental porque la flexibilidad cognitiva es esa capacidad que tiene el sujeto de adaptarse a diferentes situaciones, ¿sí? De la manera más rápida posible. Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí o tratamos de buscar otras soluciones. Si no nos da la primera solución, ¿qué hacemos? Nos da por tener baja tolerancia a la frustración, nos ponemos a llorar, nos frustramos, nos enojamos y nos estancamos o comenzamos a buscar otras soluciones. Esa es la flexibilidad cognitiva. La atención focalizada, el razonamiento, la toma de decisiones y la monitorización. Y aquí quiero que escuchen muy bien esta palabra, monitorización, que es el control del propio funcionamiento del sujeto y el darse cuenta.
No es el insight al que llegamos a terapia, sino de darse cuenta del propio funcionamiento y de la propia conducta y el comportamiento. Básicamente es eso. Eso es todo lo que posibilita la corteza prefrontal dorsolateral. No quiere decir que estas funciones cognitivas y estas funciones ejecutivas no las vamos a encontrar en otras estructuras cerebrales. Por supuesto que sí, porque el cerebro actúa como un todo, ¿sí? Pero esta parte específicamente del cerebro tiene estas funciones de una manera más especializada. Ahora, vamos entonces a comenzar a filtrar en todo lo que estamos diciendo de cuáles son las funciones psicológicas o cognitivas que están íntimamente relacionadas con el tema que estamos tratando hoy, que es el de impulsividad. Si estamos diciendo que la corteza prefrontal dorsolateral se encarga de la flexibilidad cognitiva, se encarga de la monitorización y se encarga de la resolución de problemas, ¿acaso ello no tendrá una relación directa con la impulsividad? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si la impulsividad es la dificultad que tiene el sujeto para controlar, ¿sí?, sus pensamientos, sus reacciones, sus actuaciones, como tal, en una situación determinada, podremos entonces comprender que el sujeto no está adaptándose adecuadamente a la situación como lo amerita, que tampoco está teniendo un adecuado control de sí, que su toma de decisiones y su forma de razonar la situación puntual se ve contaminada, por decirlo de alguna manera, y que eso también va a generar un impedimento en una adecuada planificación de cómo resuelvo la situación problemática que se me está planteando. Vamos a poner ejemplos de la vida diaria para que me puedan entender. Si estamos diciendo que un sujeto que está pasando por una situación conflictiva con su pareja, en donde su pareja le reclama por una situación específica, por ejemplo, alguien que me dé un ejemplo, ¿nadie? Que le puso los cachos. Listo, que le puso los cachos, ¿sí? Y la reacción de él ante por no saber cómo lidiar con esta situación puntualmente es que comienza a enojarse, comienza a frustrarse, de la frustración comienza a llorar, del llanto y de la frustración llega fácilmente a las conductas erráticas, entonces patea la cama, comienza a gritar, es un descontrol emocional total. Ahí que estamos viendo que la resolución de problemas propia de la corteza prefrontal dorsolateral no está presente, que la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad que tiene el sujeto para adaptarse a la situación y hallar las mejores soluciones, también está sesgada ahí, que no hay una adecuada planificación y que su razonamiento y toma de decisiones están más ligadas a lo emocional que a lo racional en este caso. ¿Listo? Entonces, acá ya vamos viendo el ejercicio práctico o el uso práctico de lo dorsolateral o de la corteza prefrontal dorsolateral. Quiero que me entiendan una cosa acá, y es que esto no es una estructura que llega a nosotros y se queda intacta, no. El cerebro constantemente se está moldeando conforme a las experiencias, los aprendizajes y las interacciones sociales del sujeto. Y como cualquier músculo, se va ejercitando, ¿sí? Es decir, cuando el sujeto no está en escenarios en donde su capacidad adaptativa comience a fortalecerse, su capacidad o su inteligencia emocional comienza a fortalecerse, donde su capacidad eh, racional comienza a fortalecerse y a autoexigirse de manera constante, pues vamos a decir que estas habilidades cognitivas poco a poco se van deteriorando en el sujeto, se van quedando quietas, ¿sí? Ahora, así como tenemos entonces esta parte, también tenemos la corteza prefrontal medial.
Y la corteza prefrontal medial va a tener otras actividades o otras funciones. Pueden llegar a tener su relación, pero no tan directa, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la corteza prefrontal medial, estamos hablando de capacidades de regulación emocional y motivación, estamos hablando de cognición social, entender las emociones del otro, pero también aprender en medio de las interacciones sociales. Estamos hablando de tomas de decisiones, de recuperación de recuerdos a largo plazo, de control de la alerta como tal y de los movimientos autoiniciados, es decir, de la motivación para actuar. ¿Qué relación ven entonces acá entre la corteza prefrontal medial y la corteza prefrontal dorsolateral? Bueno, ¿alguien? ¿Sí? Hola, de ¿Sí, pronto el sí? tema de la regulación. Excelente. En ambos se va a generar la regulación emocional. La diferencia es que en la corteza prefrontal medial va a ser más una regulación emocional ligada a la motivación, y en la corteza prefrontal dorsolateral ligada a la capacidad adaptativa del sujeto y a la resolución de problemas, ¿sí? Pero por eso decía que nuestro cerebro no funciona de una manera sectorizada, es decir, tenemos una situación y solamente se activa la corteza prefrontal dorsolateral. No, el cerebro funciona como un todo. Se activa la corteza prefrontal dorsolateral, pero claramente también se va a activar la corteza prefrontal medial. Y ni se diga de la corteza prefrontal ventral, porque la ventral es la que está más ligada a lo que estamos hablando el día de hoy, es decir, a el control de los impulsos. Cuando estamos hablando de la corteza prefrontal ventral, debemos de diferenciarla de la ventromedial, la ventrolateral y la orbitofrontal. Para que me entiendan, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el video. Es decir, cuando estamos hablando de lo ventral, si dijimos que lo ventral es la partecita de abajo, que en el video se mostraba de color verde, ¿sí? Vamos a simplemente partirla a la mitad. Esa es la ventromedial. Para referirnos a lo ventrolateral, nos vamos a ir a esa partecita de abajo, pero a los lados, ¿sí? Básicamente a los costados. Y si nos vamos a referir al orbitofrontal, vamos a tratar de recordar la palabra órbito, porque no se refiere a una órbita como tal a nivel geométrico, sino a nuestras órbitas oculares, ¿sí? Es decir, por encima de nuestros ojos, para que lo entiendan, ¿sí? Por encima de nuestros ojos. Es decir, órbito y frente. Así no se les va a olvidar. Órbito frontal. Cuando estamos hablando de lo ventromedial, vamos a relacionar algunas funciones cognitivas que son completamente necesarias para el control de los impulsos. Básicamente, en lo ventromedial vamos a integrar las emociones con las decisiones que tomamos en nuestro día a día. ¿Qué significa eso? Que valoramos continuamente nuestras opciones, aprendemos constantemente y aprendemos de las consecuencias emocionales de una situación. Es decir, yo hice esto y esta situación me generó dolor, o yo me enojé demasiado en esta situación y me trajo muchos problemas en mi relación de pareja, o en mi desempeño laboral, o en la relación con mis compañeros o mis amigos. ¿Sí? Voy aprendiendo a modular mis emociones conforme a la interacción social y al aprendizaje y a las consecuencias, ¿sí? También voy a tener entonces una modulación de la respuesta afectiva, entender de la mano de la corteza prefrontal dorsolateral que mi capacidad de respuesta también depende de los entornos. Aquí, por eso me gusta mucho relacionar entre cortezas. Si ustedes se fijaban en la corteza prefrontal dorsolateral, estábamos hablando mucho de
las estrategias, la planificación, la organización. Cuando hablamos del medial, estábamos hablando de el aprendizaje social, pero cuando estamos hablando del ventromedial, vamos a relacionar algunas cositas que son interesantes. El aprendizaje social de una manera estratégica para la autorregulación emocional. ¿Sí? Y eso también quiere decir entender que no en todos los escenarios voy a actuar de la misma manera. No en todos los escenarios voy a actuar alegre, extrovertido, bulloso, sino que habrán entornos en donde sea más callado, en donde sea más sensible, en donde sea más empático. Diferente a lo ventromedial, vamos a encontrar lo ventrolateral. Ya sabemos, abajo y a los lados, ¿no? Ahí vamos a encontrar el control y la inhibición, que es lo que más nos interesa a nosotros en esta parte. El control y la inhibición se relacionan con la capacidad que vamos a encontrar en el dorso lateral para el control de los impulsos, pero acá lo vamos a inclinar más al tema del enojo, la rabia, la frustración y demás. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de funciones cognitivas o específicamente de funciones ejecutivas, el control y la inhibición nos va a permitir controlar dos cosas fundamentales. El control de los impulsos agresivos y el control de la sexualidad, de los impulsos sexuales. ¿Sí? Una persona que tenga una falencia en la corteza prefrontal, ventrolateral, va a tener algunas dificultades para controlar sus impulsos sexuales. Puede llegar a tener algunos cambios en su comportamiento y en esos cambios de comportamiento también puede tener una conducta irritable, agresiva, violenta. Por eso, cuando decimos que una persona que se lesiona el lóbulo frontal del cerebro puede llegar a tener cambios en su personalidad y su comportamiento y a tener conductas agresivas, violentas, impulsivas, estamos diciendo directamente que puede llegar a tener una lesión tanto a nivel a nivel ventral como a nivel medial o a nivel dorsolateral, es decir, toda una estructura. Pero si estamos hablando específicamente de que lo que se deterioró ahí es los impulsos sexuales o los impulsos agresivos del sujeto, podemos ver un daño específico en el área o en la zona ventrolateral. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo todo ahí? ¿Hay dudas, inquietudes, preguntas? Chicos, con Ok. confianza. Perfecto, todo bien. Dale, David. Sí, digamos aquí como los daños, como ciertas actitudes y comportamientos también dijiste que pueden ir moldeando el cerebro, ¿cierto? Digamos, no sé, no sé, digamos la pornografía. ¿También afectaría esos impulsos sexuales en la parte prefrontal ventral? Sí, sí, también. Eh, Tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Vamos a ver ya luego hablaremos de los neurotransmisores, pero hay una carga dopaminérgica súper alta porque le estamos dando estímulo y estímulo y estímulo y estímulo a nuestro cerebro, no lo estamos dejando descansar, pero también, ¿qué pasa cuando no lo estamos dejando descansar? Estamos activando algo que se llama sistema de recompensa. Y en ese sistema de recompensa no le estoy dando una opción de que esfuérzate para conseguir esto, sino que al consumir esto vas a obtener más y más y más y más y vamos a volver a nuestro cerebro básicamente un adicto. ¿Qué pasa cuando hay una adicción? Como en toda adicción, va a haber una alteración del control de los impulsos. Y cuando vamos a ver que hay una alteración del control de los impulsos, vamos a notar que hay un deterioro o unas modificaciones, no digamos deterioro, unas modificaciones a nivel de nuestro lóbulo frontal, específicamente de nuestras cortezas prefrontales. Y si hablamos de de las cortezas prefrontales relacionadas directamente con el control de los impulsos, vamos a ver tanto la dorsolateral como la medial y la ventral. Y nos vamos a enfocar principalmente en la ventral. Y en la ventral vamos a hablar tanto de la ventrolateral como de la ventromedial y específicamente en la orbitofrontal. ¿Por qué en la orbitofrontal? Que es la que no había explicado todavía. Porque es en la que vamos a encontrar la evaluación de recompensas. Es decir,
no me tengo que esforzar acá. Puedo obtener más y más y más de estimulación cognitiva, ¿sí? Lo que también va a generar un daño en nuestra capacidad de retentiva del sujeto y voy entonces a generar un refuerzo de la conducta. ¿Por qué? Porque si en nuestra evaluación de la recompensa estamos diciendo, no necesito, perdón, esto me genera muchísimo placer y lo único que tengo que hacer es repetir la conducta para generarme más placer, que se va a generar ahí desde la psicología cognitiva. Básicamente un condicionamiento del sujeto, ¿sí? Y podríamos entender, es un condicionamiento operante porque el sujeto modula su conducta conforme a un estímulo social y comienza entonces a consumirlo, claro. Pero hay un punto en el que ya se vuelve un condicionamiento clásico. Si ustedes recuerdan, la diferencia entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante es que en el condicionamiento clásico es una respuesta instintiva, natural del sujeto, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando del condicionamiento operante, se daba por refuerzo y aprendizaje. Pero, ¿qué pasa cuando las dos se juntan? Por ejemplo, cuando la repetición de una conducta, condicionamiento operante, va a generar unas modificaciones internas a nivel cerebral para que el sujeto constantemente tenga la necesidad de seguir repitiendo esa conducta para garantizarse ese placer. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un condicionamiento clásico en el sujeto. Y es muy interesante porque ahí vemos la relación entre un aspecto totalmente morfológico, totalmente cerebral, como lo es la corteza prefrontal, órbita frontal, ¿sí? Con una conducta como la impulsividad y la adicción al sexo y a la pornografía específicamente. De hecho, Camilo, ni siquiera solamente hablarlo Pregunta. desde términos como sexo o pornografía, ya te doy la palabra, perdón. Pensémonos incluso en la adicción a pantallas, que es un día sin ver redes sociales. Ujú. A hoy, el tema de las adicciones no químicas o las adicciones funcionales, que incluso les llaman de esa manera, ya es algo que tendremos que empezar a pensarnos desde lo psicológico, es decir, cómo nos estamos sobreestimulando. Revisen únicamente las caricaturas que personas de mi generación veían o las caricaturas que se veían 20 años atrás versus las que ustedes ven hoy, bueno, las que los niños ven hoy, que están hiperestimuladas constantemente. Entonces, ¿cómo estamos nutriendo ese sistema de recompensa de manera constante? De hecho, Marian Rojas Estapé, pues que habla bastante de cómo la dopamina nos está haciendo mucho daño, lleva años mencionando cómo estamos siendo un poco autodestructivos, diríamos desde ese punto, y es que nos estamos fritando el cerebro. Claudia Natalie. Profe, incluso como usted lo comenta, partiendo de las comiquitas que ven hoy los niños y los jóvenes, en la actualidad se dice que el cine lo están enfocando precisamente a eso, a que se estimule constantemente para no perder la atención de estos nuevos, de esta nueva generación, porque si no se van a aburrir muy rápido y se van a salir. Entonces ya no les va a gustar el cine, las escenas tienen que ser súper rápidas, tienen que ser eufóricas, tienen que generar muchísimas emociones para poder captar la atención de ellos. Entonces, incluso hasta la música hoy en día suena mucho más rápido, el ritmo va más rápido de lo normal y lo nota uno en la música de mi época. Bueno, yo tengo 45 años, entonces se podrán imaginar los cambios tan drásticos que yo he evidenciado hoy en día. Por lo menos tengo dos niñas adolescentes, entonces uno nota cómo la música, la misma música que yo escuchaba en un tiempo, la ponen ahora, pero la ponen mucho más rápida para que los niños como que conecten con esa música de antaño. Total. Camila, también hay una pregunta en el chat para que la revisemos. Entonces menciona Ok. Nayibe que, que cómo saber si una persona tiene una falla en su sistema cognitivo cuando tiene comportamientos agresivos y si se puede mejorar y cómo se puede mejorar si no tiene un daño. Ok.
ahí hay muchísimos factores a tener en cuenta. Primero, como psicólogos, tenemos que comenzar a mirar si se encuadra una patología a nivel mental o no. Sí, porque una conducta agresiva, y lo decía anteriormente, puede relacionarse ya sea con un trastorno límite de la personalidad, con un trastorno bipolar afectivo, con un trastorno de regulación de los estados de ánimo. eh, Puede también relacionarse con un explosivo intermitente, es decir, hay que primero identificar cómo y cuándo se genera la conducta agresiva. Si es algo constante en el sujeto, porque incluso también nos podría llevar a un trastorno de personalidad antisocial. em, si es algo constante en el sujeto o si es algo que se maneja de manera ocasional, ¿cierto? También habría que ver si la respuesta agresiva es desproporcionada al estímulo que lo desencadena o no, ¿sí? También habría que mirar si existe unos antecedentes concretos en el sujeto. Por ejemplo, antecedentes de em, sí, antecedentes hereditarios de algunos trastornos mentales, si existe también antecedentes a nivel prenatal o postnatal em, de nacimientos prematuros, o si también pudieron haberse presentado durante la infancia o incluso ya en la adultez lo que son los traumas craneoencefálicos. Recordemos que decíamos que una lesión a nivel frontal, o sea, en el lóbulo frontal como tal, puede generar cambios en el comportamiento y que esos cambios de comportamiento pueden traducirse en conducta errática, agresiva, violenta e impulsiva, ¿sí? E incluso esto podría también generar unos cambios en la personalidad del sujeto para que una persona totalmente sociable y empática se vuelva una persona cruel. Entonces, yo sé que estoy diciendo mucho, pero lo que quiero que entiendan es que no es algo tan sencillo. Hay que comenzar a identificar el cómo, cuándo y por qué se genera la conducta, y hay que comenzar también a identificar si existen o no algunos antecedentes que son significativos, tanto antecedentes a nivel prenatal, postnatal, como antecedentes a nivel social, crianza y aprendizaje social, algo fundamental para el desarrollo cognitivo y, ay, muchas gracias. Y el niño llorando me hizo olvidar. Eh, y ¿Qué antecedentes parte del cerebro traumáticos, se punto. activó? Ya, sí, ya, y antecedentes traumáticos propiamente dicho. Entonces, son todas esas partes como tal. ¿Te pude contestar bien? Ahora, si tienes una pregunta un poco más concreta para podértela contestar con mayor precisión, o si quieres puntualizar en algo dentro de esa pregunta, pues perfecto, porque me va a permitir profundizar. Bueno, no lo veo, pero Sí, en Jessy, el chat sí. contestó que muchas gracias y que cómo tratar esa regulación de manera general. Bueno, es que recordemos que en este espacio, pues, o sea, yo decirles a ustedes o Camilo decirles a ustedes, esta es la forma de tratarlo, es casi que imposible, porque es que hablar de un tratamiento requiere una mirada clínica y no es la Ujú, intención del espacio. Entonces, tengamos en cuenta que en este momento estamos haciendo un reconocimiento estructural frente a los comportamientos que están relacionados directamente con la estructura cerebral. Pero ya entrar en casuísticas de cómo tratar esto o cómo mejorar lo otro es complejo decírselos porque precisamente por eso estudiamos 5 años y nos especializamos posteriormente para tener claridad sobre cómo profundizar en los tratamientos individualizados y con enfoque diferencial teniendo en cuenta la necesidad particular de la persona. Perdona, Profe, Camilo, mi que ahí, quería responder la pregunta, pregunta. profe, qué yo pena, mi quiero, pregunta es sí, sobre sí, la sigue. adicción a la pornografía. ¿Eso se remite, cuando una persona tiene la adicción a la pornografía, se remite con psiquiatría? No necesariamente. Es decir, Mm, recordemos que todos los trastornos mentales pueden tener una doble implicación, es decir, puede tener tanto un tratamiento a nivel farmacológico como un tratamiento a nivel cognitivo-comportamental por parte de psicología. ¿Sí? Absolutamente todos los trastornos mentales. Habrán unos en donde sea completamente indispensable
el tratamiento psicofarmacológico a través de psiquiatría. Por ejemplo, si estamos hablando de un trastorno bipolar afectivo, es completamente necesaria el acompañamiento psiquiátrico. Si estamos hablando de un trastorno de la adicción, también. Si estamos hablando de un trastorno psicótico, también. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un trastorno depresivo, no necesariamente. Lo ideal es que se genere un acompañamiento mixto. Entonces, cuando estamos hablando de una adicción, específicamente de una adicción al sexo o una adicción al juego, no necesariamente se va a generar o se tiene que generar el acompañamiento única y exclusivamente por psiquiatría, pero lo ideal es que se haga por psiquiatría y psicología. ¿Sí? Bueno, y en el caso donde se empiezan a generar varias adicciones, por ejemplo, adicción al alcoholismo, adicción a la pornografía, cuando se generan varias adicciones, ¿cómo se le llama eso? ¿No? Lo que se hace ahí es que se generan especificaciones dentro del mismo diagnóstico de adicción. ¿Sí? Es decir, no es que haya, si tú te fijas en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, no es que haya una adicción al sexo, no la vas a encontrar. El DSM te admite de que pueden haber múltiples adicciones como tal. Entonces tú lo que vas a generar es el trastorno de adicción, si es por sustancias o por alcoholismo, perfecto, lo pones y luego pones trastorno, otro trastorno de adicción. ¿Sí? La clasificación de otro trastorno de adicción implica que el profesional debe de identificar cuál es esa otra adicción que está teniendo el sujeto evaluado. Por ejemplo, si es una adicción al juego, por ejemplo, si es una adicción al sexo o si es algún otro tipo de adicción. En ese caso, se pone dentro de la categoría de otro especificado y especificas cuál. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Recordemos que hay dos categorías, otro especificado y otro no especificado. Otro no especificado no sabemos si tenemos mucha pereza para ver, que nunca es lo ideal, y otro especificado en donde ya pudimos reconocerlo. Si ya lo pudimos reconocer, se pone en otro especificado y se aclara cuál. ¿Listo? Bueno, pero para seguir con tu pregunta, sí se genera ese acompañamiento mixto, independientemente si es una, dos o tres o más adicciones que tenga el sujeto. ¿Listo? Bueno, a ver, veo que hay otra pregunta acá. ¿Hay posibilidad de detectar una lesión o comportamiento así con anticipación para evitar que se llegue, por decirlo así, a algún tipo de daño o cambio en el comportamiento del sujeto? Pues mira, si ya de por sí se están generando comportamientos disfuncionales en el sujeto o desadaptativos, es decir, comportamientos tales como hiperreaccionar ante un estímulo pequeño, hay una situación muy pequeña y yo comienzo a gritar, ahí ya hay un signo de alerta. Si, por ejemplo, no me adapto fácilmente a las situaciones, lo que genera que me tenga una baja tolerancia a la frustración y bajo esa baja tolerancia a la frustración termino teniendo conducta irritable, problemática o conflictiva, ya sea con otras personas o incluso conmigo mismo, también va generando entonces un signo de alerta. Si estoy teniendo dificultades como tal para controlar mis impulsos, ya sean mis impulsos cognitivos, todos mis pensamientos que me están generando un malestar significativo, o mis comportamientos tales como conducta agresiva o conducta sexual inapropiada, ahí ya también tenemos otro signo de alerta. ¿En qué debemos de fijarnos como tal? Los entornos funcionales o en las áreas de funcionamiento en las que se desenvuelve un sujeto y la serie de comportamientos que puede llegar a tener que dificulta un adecuado funcionamiento en esas áreas. Por ejemplo, si estamos hablando de una conducta violenta, tanto en el contexto laboral, emocional, familiar y demás, diríamos que es una conducta disfuncional y por ende es adaptativa. Si estamos hablando de un bajo control de los impulsos o una muy baja tolerancia de la frustración, también lo vamos a mirar en el entorno emocional, de pareja, de amigos y demás, ¿sí? Y claramente en el laboral y académico. Entonces,
Ahí es mucho más fácil comenzar a identificar cuáles conductas pueden implicar un signo de alerta que precisa de diagnóstico, porque eso es lo otro. Yo noto que me están preguntando acá y qué se hace, pero no puedo decir qué se hace porque todo depende del diagnóstico. No es lo mismo el tratamiento que se hace en una persona que tiene trastorno explosivo intermitente al que se practica en una persona que tiene trastorno de regulación del estado de ánimo. Trastorno disruptivo del estado de ánimo, perdón. Y jamás va a ser el mismo al que se genera en una persona con trastorno bipolar afectivo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir contestando las preguntas, pero también voy a avanzar un poquito acá porque si no nos quedamos cortos con la explicación y esa no es la idea. Ahorita estábamos hablando precisamente de las cortezas, ¿cierto? Estamos hablando de las cortezas prefrontales. Pero resulta que la corteza prefrontal no es la única estructura cerebral que tiene una relación directa con el tema del control de los impulsos y la emocionalidad del sujeto, sino que también hay otras estructuras que están relacionadas. Por ejemplo, cuando estamos hablando del cíngulo, y Jessy, no sé si es posible que nos ubiques en el sistema el cuerpo calloso para yo poderles explicar. No se va a mostrar directamente acá, pero nos va a permitir orientarnos y guiarnos un poco. Listo. Esta partecita, listo. Esta partecita que nos señala Jessie como el cuerpo calloso, quiero que la identifiquen, pero no porque ahí se encuentre el cíngulo, sino porque arriba del cuerpo calloso se encuentra el cíngulo. ¿Sí? Y es básicamente una capa que lo recubre totalmente. Eso es el cíngulo. Ahora, el cíngulo tiene una concentración de tejido bastante interesante porque básicamente es una franja de corteza cerebral, o dicho de otra manera, es una zona alargada de tejido cortical. Y ese tejido cortical va a servir de puente. Y ustedes dirán, ¿puente de qué? Básicamente es el puente entre la emoción, el pensamiento y la conducta, entre esta triada. Fíjense lo que acabo de decir, de que está relacionado con el tejido cortical. Cuando hablamos entonces ahorita de las cortezas y demás, de las cortezas prefrontales, vamos a ver que hay una relación directa entre las partes que vamos a mencionar del cíngulo y lo que acabamos de mencionar ahorita. Bueno, ahora bien, entonces, ¿qué significa esto de que hace un puente entre la emoción, el pensamiento y la conducta? Que hay ciertas funciones cognitivas que comienzan a interactuar entre ellas. La atención, la motivación, el control de los impulsos que vuelve a aparecer aquí, la detección de errores y la regulación emocional. Que si recuerdan, cuando estábamos hablando de la corteza prefrontal medial, también hablábamos de la regulación emocional y de la motivación, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del cíngulo, debemos de diferenciar varias partes del cíngulo, ¿no? Hay una que es primordial para la comprensión que estamos tratando de hacer el día de hoy, y es el cíngulo anterior. ¿Qué es esta vaina del cíngulo anterior? Es básicamente la parte de la corteza cingulada anterior que está por encimita del cuerpo calloso que acabamos de ver. Bueno, yo hago así como si ustedes vieran lo que yo estoy viendo, pero me entienden, es decir, la parte que está señalando Jessica en este momento como un cuerpo calloso, lo que está encimita y forma parte del lóbulo frontal medial. Es decir, quiero que nos ubiquemos nuevamente el lóbulo frontal, lo partamos a la mitad y ahí vamos a encontrar el cíngulo anterior. ¿Sí? Ahora,
puede llegar entonces a tener una interacción con la corteza prefrontal medial, sí. Es decir, están muy cerca. ¿Qué va a ser el cíngulo anterior? Va a tener una relación directa con funciones cognitivas como el control de los impulsos, la atención, la detección de errores, la regulación emocional y la motivación. ¿Sí? Entonces ustedes podrán decir, pero Camilo, parece que repitieras las palabras, porque no dejas de decir regulación emocional, control de los impulsos, motivación y demás. Y sí, o sea, esto se vuelve básicamente un ejercicio de repetir palabras, porque vamos a encontrar que en diferentes estructuras cerebrales que tienen diferente nombre, tienen unas funciones cognitivas compartidas. Pero pilas acá porque no estamos encontrando estas habilidades o funciones cognitivas, no las estamos encontrando en el occipital, ¿sí? Es decir, nosotros no estamos encontrando regulación de los impulsos en el occipital, no estamos encontrando toma de decisiones en el parietal. Claro, pueden llegar a tener relación, sí, pero no lo estamos encontrando ahí, lo estamos encontrando en el lóbulo frontal y en partes específicas del lóbulo frontal, ¿sí? Es lo que quiero que vayan entendiendo por ahora. Ahora, además de los lóbulos frontales, que es algo espectacular de entender, de ver y comprender, es necesario entender algo que se llama los neurotransmisores. ¿Todos tenemos claro lo que es una neurona? Sí. Los que no, díganlo. Ese silencio me asusta, chicos. Díganlo de una vez. Es válido decir que no, estamos aprendiendo. Profe, son esas sustancias que segrega el cerebro que nos ayuda pues a las diferentes funciones del cuerpo, como la acetilcolina al movimiento, la dopamina al bienestar, la oxitocina al amor. Sí y no. Yo pregunté por neuronas y tú me contestaste con neurotransmisores. Las Ay, profe, pensé neuronas, que estaba en la unidad funcional del cerebro, perdón. eso. Ok, contestaste en un orden inverso, pero contestaste bien. ¿Sí? Básicamente las neuronas son estos cuerpitos que tenemos dentro del cerebro que nos permite pasar información, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pasa información una neurona con otra para generar aprendizaje en el sujeto? ¿Sí? A través de algo que llamamos neurotransmisores. Básicamente son los mensajeros de las neuronas. Esos son, ¿sí? Y esos mensajeros de las neuronas que van a transmitir información lo van a hacer para informar sobre diferentes cosas que están ocurriendo en este momento en el ambiente. Cuando estamos hablando de impulsividad, hay tres neurotransmisores que vamos a tener que mencionar sí o sí. Uno de ellos va a ser la dopamina, el otro va a ser la serotonina, ¿sí? Y ya les voy a decir el tercero, pero quiero que primero nos detengamos en estos dos, porque sé que todos hemos escuchado en algún momento sobre la palabra dopamina y serotonina, ¿no? Entonces, cuéntenme ustedes cómo se le conoce normalmente a la dopamina. ¿La hormona de qué? Del placer, ¿no? Eso. ¿Quién contestó? Claudia. Claudia Claudia. contestó. Bien, la hormona del placer. ¿Por qué se le conoce como la hormona del placer? Porque básicamente es la información o el dato que nos arroja una neurona para decir, uy, mira, esto está como chévere, esto nos genera motivación, esto a mí me comienza a animar, esto hay que repetirlo. Y ahí es donde hablábamos ahorita del sistema de recompensas, ¿sí? Esto hay que repetirlo, hay que hacerlo otra vez porque nos está pareciendo interesante, chévere. Pero, ¿qué pasa cuando el nivel de dopamina que depende de la conducta,
no se detiene en el sujeto porque el sujeto repite una y otra y otra y otra vez la misma conducta. Puede llegar a generar conducta compulsiva y adicción, ¿sí? Entonces es bastante interesante cuando lo vemos así. También es muy importante comenzar a entender qué pasa en el sujeto cuando esta dopamina, que es la hormona del placer, comienza a elevarse bajo niveles poco recomendados en el sujeto, niveles que ya son extraños o anormales. ¿Y con qué lo podemos relacionar? Vamos a ver el ejemplo del trastorno bipolar afectivo. Cuando hablamos del trastorno bipolar afectivo, no estamos hablando de una persona que está triste, luego feliz, luego triste, luego feliz, que es la comprensión social que se hace del trastorno, pero está muy equivocada. La labilidad emocional claramente es un criterio diagnóstico, pero no es la patología. La patología se va a caracterizar principalmente por un cuadro maníaco o hipomaníaco en donde el sujeto está en un estado de exaltación muy grande, ya sea para una conducta de alegría, efusividad, felicidad, energía, no me da sueño, como todo el tiempo, no me canso, a conductas de agresividad. Medio me miro feo, entonces yo ya estoy pensando que esta persona es mi enemigo, estoy queriendo comerme el mundo entero, cualquier cosita me hace reaccionar de forma muy agresiva, explotar demasiado o incluso estar varios días irritable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber en el episodio maníaco unos polos muy altos de dopamina, ¿sí? O una carga dopaminérgica muy alta, dicho de otra manera. Disculparán, pero me animo mucho y se me olvida que tengo garganta. Hidrátense, todos tomen agüita, que ya llevamos una hora acá. Listo. Así como tenemos la dopamina, que es lo que nos dice básicamente, uy, todo está bien, qué chévere, qué bacano todo esto, tenemos otra parte dentro, tenemos también otra parte, otro neurotransmisor que nos va a decir, calma, tranquilo, modérese, regúlese, respire, vamos a controlar esa rabia, vamos a controlar esa agresividad, vamos a regular el estado de ánimo, hay que regular el apetito, hay que regular el sueño, venga, no me coma tanto, deje esos atracones de comida, no vamos a generar una bulimia nerviosa acá, vamos a controlar todo esto, a bajar esos niveles de frustración tan altos que tenemos, vamos a generar más tolerancia. ¿Cuál es ese neurotransmisor? El que nos dice todo eso. Serotonina, la Cero, serotonina. serotonina, claro. Eso es lo que nos va a decir la serotonina. Si la dopamina nos dice, todo está bien, la serotonina va a decirnos calma, ¿sí? Pero también entonces, aparte de estos dos, que vamos viendo su relación con la impulsividad más de la mano de la dopamina, el control de la impulsividad más de la mano de la serotonina, vamos a ver un tercero, la noradrenalina, ¿sí? ¿Por qué la noradrenalina? ¿Quién me sabe decir por qué la noradrenalina tendrá una relación con el tema de la impulsividad? Porque es la que nos alerta. La del cortisol. Muy bien. Cortisol es otra cosa, pero vamos bien, vamos bien. Ok. El cortisol también tiene una relación estrecha con todo esto, pero vamos paso a paso. Muy bien, no sé quién lo dijo, pero muy bien. Eh, Efectivamente, la noradrenalina nos va a activar y nos va a decir, venga, prepárese para responder ante esta situación.
sea una situación de riesgo, una situación tensionante o una situación que simplemente amerita una respuesta rápida en el sujeto. Y vuelvo y les digo, la relación tan chévere que hay en todo el cerebro, porque de eso estábamos hablando precisamente cuando comentábamos de la influencia del lóbulo frontal en las cortezas prefrontales, principalmente en la dorsolateral y la medial. Es decir, la capacidad de responder del sujeto ante una situación determinada, ¿sí? Y también, obviamente, el orbitofrontal. Bueno, cuando entonces estamos hablando de noradrenalina, es ese neurotransmisor por el cual las neuronas se van a decir, venga, hay que tener cuidado con esta situación, tenemos que generar una activación, tenemos que alertarnos y tenemos que saber cómo vamos a reaccionar ante esta situación determinada. ¿Qué pasa entonces en una persona que tiene un trastorno explosivo intermitente o que tiene un trastorno de regulación, un trastorno disruptivo? No sé por qué digo de regulación. Un trastorno disruptivo del estado de ánimo. La persona mantiene activada, mantiene alerta, tiene una hiperprosexia, es decir, una exaltación de la facultad atencional del sujeto. Está hiperactivado. Y esto lo vamos a relacionar con otras manifestaciones cognitivas como la hiperreactividad. Y esto no solo lo vamos a encontrar en el trastorno de control de los impulsos o en el maníaco. No lo vamos a encontrar solamente en el trastorno explosivo intermitente o en el trastorno disruptivo del estado de ánimo. También lo vamos a encontrar en el trastorno de estrés postraumático. Y ve qué tan interesante. Entonces, una persona que tenga un exceso de noradrenalina, ¿sí? Puede llegar también a tener alteraciones en la corteza prefrontal, máxime si sufre una situación traumática. Y a raíz de esas modificaciones que se van generando en la corteza prefrontal, tener una conducta desadaptativa. Y esa conducta desadaptativa va a estar ligada a una alteración de los estados de ánimo y una mayor dificultad para controlar, planear y emprender una conducta asertiva frente a la situación. Sí. Y no va a ser propio de una única patología, de muchas patologías. Entonces, para que no pensemos únicamente que la conducta agresiva o violenta o impulsiva en estos casos solamente se va a relacionar con un trastorno antisocial de la personalidad. No, puede generarse o puede relacionarse de manera directa con trastornos que uno pensaría no tienen nada que ver, como un trastorno de estrés postraumático o incluso un trastorno de estrés agudo. ¿Me van entendiendo? ¿Todos estamos en la misma línea? No sé si el silencio es Yo donde puse que yo. alguien puso gracias, yo supongo que sí. Bueno, si Tenemos van manitos teniendo arriba, pero dudas, todo está súper bien. sí, pues yo supongo que si no hablan es porque no han tenido mejor profesor en la vida. Eh, Ahí empezamos a tener conflictos tú y yo. Ahí tienes que revisar cómo está tu corteza prefrontal, en cómo está interpretando la realidad. Bueno, entonces vamos a mirar también otras estructuras que también tienen una relación directa. Eh, Hay algo que me gusta mucho a mí, pero lastimosamente si nos detenemos en esto nos quedamos 2 horas más. Entonces les voy a dar el dato para que lo revisen. El sistema límbico, el sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Por qué les menciono estos sistemas? No es para dar una charla. ¿Cómo así que es la mejor? No es el momento para dar una charla sobre esto, porque, vuelvo y digo, nos quedaríamos mucho tiempo acá. Pero
Básicamente, cuando estamos hablando del sistema límbico, estamos hablando del centro de operaciones que regula nuestras emociones, ¿sí? Y cuando estamos hablando, del sistema simpático y el sistema parasimpático, muy relacionado con lo que estábamos hablando ahorita de adrenalina y noradrenalina, eh, es básicamente el sistema, el simpático, el que genera una activación en el sujeto para que haya una respuesta, o huyo o peleo ante una situación de alto nivel de estrés, que implica un alto nivel de liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Y cuando estamos hablando del sistema parasimpático, básicamente es lo que nos dice muy similar al neurotransmisor de la noradrenalina, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, vamos a generar, perdón, de la noradrenalina, no, de serotonina. Vamos a Serotonina. calmarnos, vamos a respirar, vamos a regular otra vez nuestra respiración para que el sujeto deje de asimilar que todo es una amenaza dentro de su entorno. ¿Sí? Es muy importante que entiendan que cuando yo hablo de amenaza, ¿sí? O de una activación por algo que genera una alerta, no quiere decir que vaya a ser algo real. O sea, no quiero que siempre piensen en el león acechando como tal o en el asesino pasando con el arma. No, porque puede ser algo tanto real como algo imaginario para el sujeto. Es decir, lo que el sujeto percibe como una amenaza puede percibirlo así por múltiples cosas, entre ellos aprendizaje social. Les voy a poner un ejemplo. Acá en la Una deuda sociedad, con el banco, por ejemplo. una deuda, bueno, eso sí es muy real para mí. Eso es demasiado real para mí, pero sí, diste un buen ejemplo. Pero vamos a hablar de algo que fuera desproporcional. ¿Quién me pone un ejemplo desproporcional en donde un sujeto pueda llegar a reaccionar agresivamente eh, o con mucho estrés por una situación que no, que ustedes creen que no calaría como tal, Una no mamá se cuando piensa explicaría como tal? que su hijo va a ser atacado o puede ser agredido de pronto. Una mamá en época de crianza, cuando tiene los niños pequeños y que piensa que un adulto u otra persona puede intentar agredir a su hijo, creería yo que puede actuar de manera desproporcionada, quizás. Vamos a exagerar, ese ejemplo me gusta, pero vamos a exagerarlo un poquito más, ¿sí? La mamá, que es muy sobreprotectora, ve a su hijo caminar simplemente por la calle o por el parque y comienza a imaginarse un montón de escenarios, ¿cierto? Los peores escenarios, los más catastróficos: al niño lo secuestran, al niño se lo roban, el niño se accidenta, el niño se aporrea, se va a partir un brazo, el niño se va a enfermar, etcétera, etcétera. Claro, la ansiedad tiene una relación directa ahí. Por eso cuando hablaba ahorita de impulsividad, también hablaba de impulsividad cognitiva. Y en esa impulsividad cognitiva hablábamos de pensamientos acelerados, saturación cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces vamos a retomar el ejemplo. Esta mamá tiene todo un mundo de posibilidades catastróficas en su cabeza de algo que va a suceder. Y la respuesta que ella va a tener es que como le comienza a palpitar fuerte el corazón, ¿sí? Va a comenzar a segregar noradrenalina, va a comenzar a segregar cortisol, se comienza entonces a tensionar y pega el grito del siglo. Pongámosle que se llama Jorge Iván. Jorge Iván, me hace el favor y viene para acá, ¿cierto? Y pega el grito y todo el mundo la mira y ya tiene la vena aquí. Y el niño no ha hecho nada. La conducta del sujeto es desproporcional ante la situación porque percibió una amenaza no real, sino imaginaria. ¿Sí?
Y eso puede verse ya algo patológico o puede que no sea algo patológico, sino de aprendizaje social del sujeto. No sabemos si esa mamá en algún momento pasó por una situación muy terrible que no ha podido afrontar debidamente y por eso que tiene esa reacción, aprendizaje, ¿cierto? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos ver es que hay una correlación directa en todo lo que acabamos de ver, desde las cortezas prefrontales del cerebro hasta los neurotransmisores y claramente lo que es la amígdala cerebral y los sistemas simpáticos y parasimpáticos. ¿Cómo vamos ahí? Vamos como el abogado, vamos bien, pero si puede, vuélvese. No mentiras, vamos muy bien. Excelente. Camilo, nos hacen una pregunta en el Melo. chat sobre si ese pensamiento catastrófico es aprendido. Yo tengo una respuesta desde la psicología cognitiva, pero dale O tú. racional. Bueno. Podríamos decir que sí, pero entonces vamos a esto. Va a sonar muy filosófica la pregunta, pero creo que desde lo psicológico es fundamental que hagamos esto. ¿Qué es aprender? Ahorita les decía que nuestro cerebro se va modificando conforme a nuestros aprendizajes, es decir, a las experiencias que vamos teniendo y al cómo las vamos asimilando e incluso asociando. Es decir, asociando una idea con otra, asociando una experiencia con otra, asociando los diferentes estímulos con los que constantemente interactúo. Y esas formas de interpretar y reinterpretar constantemente la realidad es lo que conforma la forma en que veo la realidad. ¿Sí? ¿Y eso qué va a implicar? Un aprendizaje y reaprendizaje constante. Si ustedes me dicen la ansiedad o el pensamiento catastrófico se debe a un aprendizaje, conforme a lo que les acabo de explicar, la respuesta sería sí. El aprendizaje que genera constantemente el sujeto y aprendizaje y reaprendizaje que genera constantemente el sujeto en la interacción con los diferentes estímulos que componen su vida diaria. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que esa interpretación que hace el sujeto sea una interpretación racional. Eso es otra cosa. El aprendizaje que hace el sujeto no quiere decir que sea un aprendizaje acertado. Puede aprender mal, pero igual aprende. ¿Sí? Como si le explicaras a un niño desde muy chiquito y durante mucho tiempo que 5 más 5 no es 10, sino que es 15. Va a generar un aprendizaje inadecuado, pero lo va a generar. Pasa exactamente lo mismo acá. Y recordemos ahorita que habíamos mencionado algo súper importante, el refuerzo cognitivo para que se mantenga cierto comportamiento. Si el cerebro asimila que esa acción o ese pensamiento es algo necesario para prevenir algo que realmente va a pasar malo o prevenir que algo malo que ya pasó vuelva a suceder, el cerebro te va a decir, síguelo haciendo. ¿Sí? Ahora sí, contesta tú, Jessica. Vale, pues es que desde la psicología cognitiva el pensamiento catastrófico se entiende como un pensamiento irracional o una idea irracional. Entonces, esas ideas pensémoslas como si fuese la mente, pero ya no estamos hablando de estructuras físicas, sino de pensamientos. Pensemos como si nuestra mente fuera una cebolla de huevo, en donde hay varias capitas. Cuando usted tiene una cebolla de huevo, una cebolla cabezona, se le va quitando capitas. Entonces hay unas creencias nucleares que son las que forman nuestra personalidad, que hablan de nuestro sentido del sí mismo, las que están intrínsecamente arraigadas. Esas creencias se forman desde la infancia, incluso ahí conversamos un poco con el psicoanálisis frente a eso, como a la forma en la que la psique se forma, valga la redundancia. Luego hay unas creencias periféricas que son las normativas sociales, en donde hay unas formas culturales en donde usted, vámonos al ejemplo de la mamá que es sobreprotectora, pensamientos catastróficos, entonces la mamá tiene que estar pendiente del niño, la mamá es la primera respondiente del niño,
es que los niños todo el tiempo se quieren matar, es que los niños siempre están buscando el peligro, es que los niños son muy vulnerables. Entonces hay un montón de creencias sociales que nutren esa creencia nuclear de, por ejemplo, tengo que ser la mejor mamá del mundo y si no soy la mejor mamá del mundo soy insuficiente. Me la estoy imaginando. Un ejemplo. Y ante ello llegan pensamientos automáticos, que en este caso serían ideas irracionales en donde todo lo que le pase a mi niño que esté por fuera de mi control va a ser catastrófico. Entonces, en ese sentido, no es únicamente un aprendizaje, sino que es una forma, desde el comprender la forma interna en la que tengo estructurada mi psique, más las creencias sociales y sesgos sociales que a mí me nutren, que llevan a un pensamiento que es inmediato y es lo que no está en mi control, es catastrófico. Sí, Camilo nos habló del hardware y yo les expliqué el software. Algo así, sí. Bueno, había una pregunta sobre forense, pero se me perdió. La del DCM. No, había algo sobre Sí, te forense. preguntaba que si el manual del DSM, si pensado para clínicos, se pueden utilizar siendo jurídicos. Se puede utilizar siendo jurídicos, incluso tiene un apartado dentro de la parte inicial en donde habla de su uso forense. Entonces, no, pues, supremamente utilizado para el uso forense. Y es más, no solamente que se puede utilizar, se debe utilizar. Hago la aclaración. Bueno, y extendernos más frente al tema de lo neuropsicológico acá o de lo psicobiológico implicaría de verdad extendernos mucho, porque esto que les acabo de decir simplemente es el abrebocas, ¿cierto? Hay muchas estructuras relacionadas como tal. Incluso si ustedes tienen mucha curiosidad y realmente este tema es algo que les guste, les recomiendo también buscar un poco de información sobre las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann básicamente son estas diferentes áreas del cerebro que nos permite comprender cómo está dividido el cerebro, pero también cuál es la función de cada parte esencial de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar áreas significativas como la 9, la 10, la 11 y la 12 dentro de las áreas de Brodmann, que es lo que refiere a lo que a lo que hoy acabamos de hablar, el lóbulo frontal y las cortezas prefrontales, ¿sí? Sin decir que va también a necesitarse muchas más áreas para generar una adecuada comprensión. Entonces, lo que acabamos de ver es una partecita muy pequeña, porque cuando hablamos de funciones cognitivas y cuando hablamos de funciones ejecutivas, es imposible hablar solamente de una sin tocar la relación que tiene con otra. Es decir, es imposible hablar de control de los impulsos sin hablar de tolerancia a la frustración. Es imposible hablar de control emocional sin hablar de flexibilidad cognitiva. Y es imposible hablar de flexibilidad cognitiva sin hablar de pensamiento estratégico, planificación y organización. O sea, son múltiples habilidades cognitivas que se relacionan entre sí y por ende se van a relacionar con otras estructuras cerebrales. Lo que acabamos de ver hoy es el abrebocas. Si quieren más, acosen a Jessica. Esa es la conclusión que les Pues dejo. si usted va a seguir viniendo, ellos felices me acosan, créame, porque de hecho te cuento, Camilo, esta clase no es obligatoria. O sea, ellos tienen un curso, mi curso es de un crédito, ellos solamente debían asistir a una y esta es la tercera, porque son personas increíblemente inquietas. Son personas que todo el tiempo están cuestionando, están preguntando, participan, investigan. Entonces, ante tu invitación, créeme que van a seguir buscando porque he encontrado en este grupo una cantidad de estudiantes muy activos y que se nota la pasión que tienen al estudiar. Entonces, yo también quiero aprovechar este espacio para agradecer y reconocer la disposición que están teniendo porque la psicología
va mucho más allá de hablar bonito, muchachos. Y ustedes están demostrando que nosotros desde el punto científico de verdad estamos siendo mucho más rigurosos y están evidenciando la necesidad de fortalecer cada uno de de las competencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensarnos en profesionales de salud mental. Entonces, agradecerles y reconocerles la disposición porque ninguno de ustedes, de los casi 85 que llegaron a estar en el momento conectados, tenía obligatoriedad de conectarse y aquí estamos. Entonces, gracias y también gracias a ti, Camilo. Siempre lo he dicho, eres mi psicólogo favorito. Adoro tu cátedra, aprendemos mucho todo el tiempo. Gracias a todos por conectarse, por ser tan activos, tan proactivos. Y pues nuevamente, si desean tener más espacios, van a ser con el mayor de los gustos, porque esto es salario emocional. Poderlos tener a ustedes acá, participar, reaccionar ante lo que estamos haciendo, pues motiva bastante y genera que tengamos un vínculo mucho más cercano, que la academia no sea únicamente el medio para yo ponerles una nota y chao, sino que de verdad seamos un engranaje en donde yo pueda quedar tranquila con los psicólogos que estoy sacando a la sociedad. Bueno, entonces yo creo que podemos ir cerrando, no veo manitos alzadas. Entonces, Camilo, mil gracias y muchas gracias a todos ustedes. Aquí voy a finalizar la grabación y pues